La transferencia automática salía el primero de cada mes a las 9 de la mañana en punto. Lo sé porque yo misma la había programado así, una noche de martes hace 11 años, sentada en mi mesa de cocina, con un vaso de agua que nunca bebí mientras la voz de mi padre todavía resonaba en mi oído. Escribí el número de cuenta que él me dictó. Puse el importe, 430 euros, luego fue creciendo. Le di a confirmar. Cerré el portátil, lavé el vaso y me fui a la cama sin decirle a nadie ni una sola palabra de lo que acababa de aceptar hacer. Me llamo Rosa Fairente. Tengo 43 años. Vivo en una casa pequeña de alquiler en el extremo este de un pueblo llamado Pinos Altos, en Castilla-La Mancha, el tipo de lugar donde la tienda del barrio tiene nombre propio, y ese nombre es el apellido del dueño, y todo el mundo lo sabe. Trabajo como directora de una sucursal de una caja de ahorros regional y llevo haciéndolo 14 años. Tengo buen coche. Tengo ahorros. Tengo una hija llamada Petra, que tiene 17 años, toca la viola y me dijo una vez con toda la seriedad del mundo que soy la persona más práctica que ha conocido en su vida. Lo tomé como un cumplido. Así lo decía ella. Quiero contarles la historia de cómo una transferencia de 430 euros se convirtió en el eje alrededor del cual se organizó toda mi vida adulta, y cómo el 1 de septiembre de hace 2 años la cancelé. Mi padre se llama Gerardo. Tiene 71 años y lleva 38 viviendo en la misma casa en el pueblo de Robledillo, en Castilla-La Mancha, la casa donde crecimos mis hermanos y yo. Una casita de 2 habitaciones con garaje y huerto, que mi madre cuidaba y que desde su muerte es un trozo de tierra pelada que Gerardo corta una vez al mes con su tractor, que considera su bien más preciado. Cuando murió mi madre, yo tenía 31, fue en octubre, los árboles perdían las hojas, mi padre me llamó 3 días después del entierro y me dijo que iba a necesitar ayuda. No especificó cuál. No preguntó. Lo dijo como quien anuncia que el cielo está gris, una declaración sobre unas condiciones que existen y que no se discuten. Yo era la mayor. Y la que vivía más cerca. Mi hermana Patricia vivía 2 horas al norte, en Toledo, con su marido Tomás y sus 2 hijos. Mi hermano Oliver se había mudado a Barcelona hace 8 años y llamaba por los cumpleaños y se acordaba. Así que cuando Gerardo dijo que iba a necesitar ayuda, la geografía ya había tomado la decisión por mí. El primer pago fue para la factura de la luz. Luego el agua. Luego la compra. Un pedido semanal al supermercado del pueblo de al lado, que yo organizaba, pagaba y gestionaba desde una cuenta abierta a mi nombre. La cantidad fue creciendo despacio. Crece así como crecen las obligaciones que nadie nombra en voz alta, en silencio, poco a poco, de modo que cada mes por separado parece razonable mientras los años acumulados se van convirtiendo en algo completamente distinto. Al cabo de 9 años, enviaba 430 euros por domiciliación más una media de 267 euros en gastos variables de alimentación y hogar cada mes. Algunos meses menos. Otros meses, cuando el calentador necesitaba una pieza o el tractor requería mantenimiento, más. Llevaba un registro en un cuaderno verde estrecho con tapa negra que guardaba en un cajón de la cocina. No porque pensara que algún día lo usaría para algo. Solo porque soy, como dice mi hija, práctica. No creo que esperara gratitud. Intento ser honesta conmigo misma en esto. Creo que simplemente hice un cálculo. El coste de no actuar, ese peso particular de ser quien no da un paso adelante, era más alto que el coste del dinero. Me equivoqué. Solo que aún no lo sabía. Algunas bondades son préstamos que el prestamista olvida que está cobrando. La frase alrededor de la que gira todo esto llegó en una cena familiar en agosto, 14 meses antes de que cancelara el pago. Era el cumpleaños de mi padre. Patricia había venido desde Toledo con Tomás y los niños, y todos nos habíamos reunido en la casa de Robledillo, la cocina de Gerardo, sus preferencias. Patricia y yo habíamos preparado el asado juntas mientras los hombres veían el fútbol en el salón. Después de cenar, Gerardo salió al garaje con Tomás, como hacía siempre después de comer. Yo estaba en el fregadero lavando la bandeja del horno. Patricia estaba sentada a la mesa, con el móvil delante, grabando un audio para una amiga. No lo sabía. Me enteré después. Escuché a mi padre decir desde el garaje la frase que termina la parte de la historia en la que sigo pagando. Dijo, ella puede permitírselo. Nos lo debe. A Rosa siempre le fue más fácil que a los demás. No bajó la voz. No pensó que pudiera oírle. O simplemente no le importó. Terminé de lavar la bandeja. La sequé. La dejé en la encimera a enfriar. Volví a la mesa, me serví un vaso de agua y me senté frente a mi hermana. No dije nada. No dije nada en la cena. Nada en el camino a casa. Nada a mi hija Petra, que ya estaba dormida cuando llegué. Nada a mi compañera de trabajo Dolores, que me llamó a la mañana siguiente para preguntarme cómo había ido la cena de cumpleaños. Bien, dije.
Bien como que de verdad bien, o bien como que tenemos que hablar, preguntó Dolores. Bien como que dame unos días, dije. No insistió. Me conocía suficiente. Unos días se convirtieron en unas semanas. Fui a trabajar. Dirigí la sucursal. Los martes por la noche leía los borradores de los ensayos de solicitud universitaria de Petra, hacía anotaciones a lápiz, le preguntaba qué quería decir realmente. Los miércoles por la mañana salía a correr antes del amanecer, pasando por delante de la tienda con el apellido del dueño en el rótulo y por la carretera que bordea el huerto viejo. Pensé en esa frase todos y cada uno de los días. Lo que tiene oír algo que cambia tu comprensión es que no puedes volver a oírlo por primera vez. Se queda en la habitación contigo. Te acompaña al trabajo. Estás en una reunión hablando de los objetivos de crédito del tercer trimestre y ahí está, justo detrás del oído izquierdo. Nos lo debe, a ella siempre le fue más fácil. Un miércoles por la noche a finales de septiembre, un año antes de que cancelara el pago, saqué el cuaderno verde del cajón. Petra estaba en el ensayo. La casa estaba en silencio. Preparé un té, de la lata con el golpe en la tapa que tengo en el estante sobre el fregadero, y me senté a la mesa de la cocina y abrí el cuaderno por la primera página. Sumar los números me llevó 1 hora y 20 minutos. Lo hice 2 veces porque la primera cifra me pareció incorrecta. No lo era. En 9 años de transferencias automáticas, pedidos de comida y gastos ocasionales de reparación, le había enviado a mi padre 97.214 euros. Me quedé sentada con esa cifra mucho tiempo. El té se enfrió. La lámpara de la cocina zumbaba. En algún lugar fuera, un perro ladraba a la oscuridad. Quiero decirles que estaba furiosa. Pero lo que sentí de verdad, sentada en esa mesa de cocina a las 23:22 con el té frío y el cuaderno verde lleno de 9 años de mi propio dinero, era algo más silencioso que la rabia. Era algo más parecido a una especie de claridad. La que llega después de una niebla larga y no se siente como alivio sino como reconocimiento. Nos lo debe. Cerré el cuaderno. Lo volví a guardar en el cajón. Me fui a la cama. Dormí mal. Pero la decisión ya estaba tomada. Quiero contarles el momento en octubre en que casi llamé a mi padre y le pregunté directamente. Quiero contarlo porque es la parte de la historia de la que menos orgullosa estoy, no porque lo hiciera, sino por lo cerca que estuve y por lo que me detuvo. Era un sábado por la tarde. Petra estaba en el ensayo. Estaba sentada en mi coche en el aparcamiento de la caja de ahorros. Había pasado a recoger unos papeles que había dejado en el escritorio, con el teléfono en la mano y el contacto de mi padre abierto. Había escrito: «Papá, necesito hablar contigo». No lo había enviado. Estuve allí 38 minutos. Lo sé porque miraba el reloj del salpicadero sin darme cuenta. Lo que seguía pensando era: ¿y si me equivoco? ¿Y si la frase no significaba lo que yo creía? ¿Y si malinterpreté el tono, el contexto? ¿Y si 9 años de esto me han dejado tan cansada que estoy oyendo crueldad en un comentario descuidado y la diferencia importa? Y luego pensé, ¿importa la diferencia? Le había dicho a mis hermanos, al menos a Tomás, en el garaje, donde cualquiera podía oír, que yo se lo debía. No que estuviera agradecido. No que hubiera ayudado. Que yo se lo debía. Que simplemente le correspondía recibirlo. Puse el teléfono en el portavasos boca abajo. Arranqué el coche. Conduje a casa. Los papeles siguieron en mi escritorio hasta el lunes. Fue la última vez que pensé seriamente en pedirle que se explicara. No porque estuviera segura de tener razón, sino porque entendí, sentada en ese coche en ese aparcamiento vacío, que la respuesta no cambiaría nada. Aunque se disculpara. Aunque dijera que no lo había dicho así. El simple hecho de que esas fueran las palabras que le salieron de forma natural, en su cumpleaños, sin ninguna conciencia de que pudieran oírse, delante del marido de mi hermana, eso ya era la información. La información ya había sido entregada. Conduje a casa. Preparé la cena para Petra. La ayudé a reescribir el párrafo de apertura de su ensayo. Quería empezar con una cita de un compositor que yo no conocía, le dije que era bueno, y lo decía en serio. El pago de octubre no lo cancelé. Tenía un plan, y el plan tenía una fecha. En primavera de ese año había empezado a ver a una psicóloga. No por mi padre, o no solo. Porque había cumplido 42 años y tenía la incómoda y clara sensación de que llevaba mucho tiempo haciéndome más pequeña en ciertas habitaciones sin haberlo notado del todo. Mi médica me recomendó a la doctora Ana Mejías, cuya consulta estaba a 20 minutos, y cuya forma de trabajar describiría como el equivalente profesional de un sillón cómodo, cálida, funcional, no te pide más de lo que puedes sostener. Le conté a Ana Mejías lo de la cena de agosto en abril. No se lo había contado a nadie más, ni a Dolores, ni a Petra, ni a mi hermano Oliver, que habría dicho algo característicamente inútil. Se lo conté a Ana Mejías. Ella escuchó y al terminar me hizo una sola pregunta.
¿Qué haría usted? Dijo, si oyera esa frase sobre otra persona. ¿Sobre una amiga, por ejemplo? Supe la respuesta de inmediato. Dije, le diría que parara. Ella asintió, sí. Guardamos silencio un momento. Tengo una fecha, dije. El 1 de septiembre, dije. No me dijo si era la decisión correcta o no. Me preguntó qué creía yo que pasaría cuando dejara de llegar el pago. Respondí. Hablamos de cada posible situación. Me preguntó si le había dicho algo a Petra. Dije que todavía no, pero que lo haría. Le dije a Petra un domingo de julio, en el desayuno. Sin rodeos. Le dije que llevaba mucho tiempo ayudando a su abuelo Gerardo con las facturas y que había decidido parar, que quizás escucharía cosas de la familia y quería que lo supiera directamente por mí. Petra se comió un trozo de pan. Preguntó, ¿cuánto tiempo llevas haciéndolo? Dije, 9 años. Preguntó, ¿el tío Oliver ayuda? Dije, no. Dejó el pan. Dijo, vale. Eso fue todo. Tenía 17 años. Ya entendía lo que significaba esa conversación. El 1 de septiembre fue jueves. Estaba en el trabajo a las 7:45 de la mañana. A las 9 abrí la aplicación del banco, como hacía cada mañana para revisar los movimientos nocturnos. La transferencia automática a la cuenta de Gerardo Fairente figuraba programada. Navegué hasta ella. Pulsé cancelar. La aplicación me preguntó si estaba segura. Dije que sí. La pantalla mostró, no hay transferencias futuras programadas. Guardé el teléfono en el cajón del escritorio y fui a la reunión de las 9:15. Hablamos del retraso en las solicitudes hipotecarias y del calendario del mes siguiente. Bebí mi café. Tomé notas en un bloc amarillo. Ese día mi padre no llamó. No llamó el viernes. No llamó el fin de semana. Se dio cuenta el lunes. Lo sé porque Patricia me llamó el lunes por la tarde a las 18:47. Estaba en la cocina preparando la cena. Descolgué. Hola, dije. Hola. Una pausa. Papá me ha llamado hoy. Bien, dije. Hay que pagar facturas, dijo. Dice que la transferencia no ha llegado. Es correcto, dije. Otra pausa. Más larga. Rosa, dijo. ¿Qué está pasando? He cancelado la transferencia, dije. Tendrá que buscar otra solución. Patricia estuvo callada un momento. Luego dijo en voz más baja, ¿esto tiene algún motivo? Sí, dije. Esperó a que continuara. Yo no continué. Bien, dijo finalmente. Le diré que he hablado contigo. Bien, dije. Nos despedimos. Terminé de hacer la cena. Petra bajó y puso la mesa sin que se lo pidiera. A veces lo hace los días en que nota que llevo algo, aunque yo no diga nada. Comimos. Hablamos de su horario de ensayos. Vimos 30 minutos de un documental de naturaleza sobre aves migratorias. Luego ella subió a su cuarto y yo fregué los platos sola en una cocina muy silenciosa. Esa fue la parte tranquila. La parte tranquila duró unos 4 días más. Para el viernes de la primera semana, mi padre me había llamado 11 veces. No respondí ninguna. Con los mensajes de voz me había puesto una norma, acordada con Ana Mejías, no escuchar más de uno al día y solo a la hora que yo eligiera, las 20, cuando Petra ya estaba arriba, con el hervidor en el fuego. El primer mensaje era confuso. Decía que debía de haber un error. ¿Le había pasado algo a mi cuenta? El segundo, menos confuso. Había llamado al banco. No había ningún error de su parte. Quería saber qué estaba pasando. El tercero fue el primero en que su voz cambió. Decía, Rosa, no sé qué es esto, pero tu comportamiento es muy doloroso y tu madre no habría querido esto. Lo anoté. No porque me moviera, no lo hizo, no en la dirección que él pretendía, sino porque fue el primer mensaje que me decía que había entendido que algo había cambiado. Para finales de la segunda semana, Patricia me había llamado 4 veces más. Respondí 2. Las 2 llamadas siguieron el mismo esquema. Ella no era cruel, pero transmitía un mensaje, que Gerardo estaba disgustado, que Gerardo no entendía por qué hacía esto. La segunda vez dijo la frase del video. La dijo con suavidad, como si la creyera. Vas a arrepentirte cuando él ya no esté. Y yo dije lo que dije. Dije, lo sé. Patricia se quedó en silencio. Rosa, dijo, sé que está disgustado. Dije, pero Patricia, le he enviado casi 100.000 euros en 9 años, y lo último que le escuché decir sobre eso, en su cumpleaños, delante de Tomás, fue que yo se lo debía, que a mí siempre me había sido más fácil. Pausa. Necesita entender que yo tomé una decisión. Y puedo tomar una distinta. Un silencio muy largo. ¿De verdad dijo eso? Dijo ella en voz baja. Tú estabas allí, dije.
Estabas grabando un audio en la mesa. Otro silencio. No sabía que lo habías oído, dijo en voz baja. Estaba a 3 metros, dije. No tenía respuesta para eso. Terminamos la llamada sin resolver nada, y creo que ese fue el primer momento en que Patricia entendió que esto no era temporal. No era un malentendido que parchear. Era el fin de algo, y la forma de ese fin dependía de nuestro padre. Vino a mi casa un sábado de la tercera semana de septiembre. No le había invitado. Condujo los 47 minutos desde Robledillo en su camioneta y aparcó en mi entrada a las 10:22 de la mañana. Lo sé porque estaba en la ventana de la cocina y vi los faros. Fui a la puerta principal. La abrí antes de que llamara. Llevaba su chaqueta azul de trabajo y sus botas buenas, lo que significaba que había pensado en esta visita. Gerardo siempre se ponía las botas buenas cuando quería que le tomaran en serio. Rosa, dijo. Papá, dije. Deberías haber avisado. Te he llamado 11 veces, dijo. Y he escuchado cada mensaje. Dije. Si quieres hablar, entra. Pero quiero que sepas antes de entrar que hoy no está sobre la mesa reanudar la transferencia. Me miró un momento largo. Parecía más viejo que en su cumpleaños. Parecía un hombre que acababa de descubrir que algo que había dado por sentado había desaparecido, y ese descubrimiento le había envejecido. No les digo esto para que sientan lástima por él. Lo digo porque es la verdad de lo que vi, y la verdad importa. Entró. Preparé café. Nos sentamos en mi mesa de cocina, la misma en la que había sumado las cifras del cuaderno verde, y hablamos unos 40 minutos. En esa cocina no era el monstruo de la historia. Era un hombre de 71 años que había perdido a su mujer y había dejado que un patrón se endureciera durante 9 años sin examinarlo, porque nadie le había obligado a hacerlo jamás. Había decidido que yo le debía algo porque era más fácil que entender que yo había elegido cada mes pagar sus facturas, por algo que parecía amor pero que poco a poco se había convertido en otra cosa. Aquí es donde quiero hablar de su motivo, porque quiero ser honesta. Su dureza no era maldad en el sentido profundo. Era miedo. Miedo a volverse irrelevante tras la muerte de mi madre. Miedo a la soledad particular de un hombre acostumbrado a que las mujeres organizaran su mundo y que de repente se encontraba sin ninguna. Había convertido ese miedo hacia afuera en derecho a exigir, porque exigir es una postura y el miedo no lo es. No lo digo para excusarle. Lo digo porque he pensado en ello suficientes veces como para saber que es verdad. Necesito saber qué se supone que tengo que hacer ahora, dijo. Ocuparte de tus facturas como hacen los adultos, dije. Si quieres, busco información sobre los programas de ayuda para mayores. A través de los servicios sociales del ayuntamiento hay opciones. Puedo enviarte los datos. Miró la mesa. Me estás castigando, dijo. No, dije. He dejado de hacer algo que hacía por elección propia. Puedes llamarlo castigo si quieres. Yo lo llamo parar. Estuvo callado un rato largo. Tu hermana dice que no vas a cambiar de opinión, dijo. Patricia tiene razón, dije. Se fue a las 11:05. No dijo que lo sentía. No dijo que lo entendía. Dijo en mi puerta, mirando su camioneta, les diré a todos que nos has abandonado. Di lo que quieras, dije. Pero eso no es lo que está pasando. Caminó hacia el coche. No se volvió. Entré en casa. Me quedé en la ventana de la cocina y miré su camioneta dar marcha atrás en la entrada y desaparecer al doblar la curva de la carretera. El hervidor de cobre todavía estaba en el fuego del té de la mañana. Fuera, las hojas de los 2 robles al borde de mi jardín empezaban a cambiar de color, ese oro particular de principios de septiembre que en Castilla-La Mancha se siente como el suspiro de toda una estación. Esa misma semana les dijo a sus hijos y hermanos que yo estaba muerta para él. Patricia llamó para decirme. Oliver mandó un mensaje desde Barcelona. He oído lo que ha pasado. No sé qué decir. Le respondí, no tienes que decir nada. Lo decía en serio. Lo que ocurrió en las semanas siguientes no fue dramático. Fue práctico. Gerardo llamó a los servicios sociales del ayuntamiento, al parecer después de 2 semanas mirando la información que le había enviado, y descubrió un programa de ayuda para el pago de suministros para el que había tenido derecho todo ese tiempo. Presentó la solicitud. La aprobaron. Su factura de la luz de octubre quedó cubierta por completo. No sé si eso le enfadó o le alivió. Probablemente las dos cosas. Patricia llamó en noviembre. Dijo que había estado pensando en lo que le había contado. Que no había sabido nada de las transferencias, yo nunca se lo había dicho, Oliver no lo sabía, y Gerardo solo lo mencionaba cuando lo mencionaba como dinero que manda Rosa. Como el tiempo. Como algo que ocurría por sí solo. Siento haber dicho lo del arrepentimiento, dijo Patricia. No lo sabías, dije. Debería haber preguntado, dijo. Eso fue,
como reconciliación, parcial y silencioso y suficiente. No he restablecido la transferencia. No tengo intención de hacerlo. Mi padre y yo hemos hablado 4 veces desde aquella mañana de septiembre en mi cocina. Las llamadas son cortas y funcionales. No son cálidas. No sé si algún día volverán a hacerlo. He dejado de medir lo que quiero de esa relación frente a lo que es capaz de dar, y la distancia entre esas dos cosas ya no me quita el sueño. Ana Mejías, en nuestra sesión de la semana siguiente a la visita de Gerardo, dijo algo en lo que he pensado muchas veces desde entonces. Dijo, usted le puso nombre a la cosa. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer realmente. Pensé en el cuaderno verde en el cajón de la cocina. En 9 años de meses, cada uno una decisión que tomé en silencio, sola, creyendo que el coste de quedarme era menor que el coste de irme. En cómo un patrón así se vuelve invisible precisamente porque es tan regular, tan integrado en la arquitectura de una vida, que dejas de verlo como una elección. Ahora lo veo. Algunas deudas las inventa quien las cobra. La familia te dice que la sangre es más espesa que el agua hasta el día en que la sangre les pide que den algo a cambio. Pasé 9 años creyendo que la forma de mantener la paz en esa familia era ser quien menos pide y más da. Y tenía razón, la paz se mantuvo. Pero esa paz costó toda mi vida, en cuotas de 430 euros, y yo sola la sostenía, sentada en una mesa de cocina en Pinos Altos, sumando cifras en un cuaderno verde estrecho. El amor que te exige que te hagas más pequeña no es amor. Es control. El mes que dejé de pagar, mi padre me llamó 29 veces. Luego llamó a Patricia. Luego vino a mi puerta. Luego me declaró muerta. Y luego, despacio, a medida que pasaban las semanas, encontró la manera de pagar sus propias facturas. La gente puede. Cuando no le queda otro remedio, puede. El perdón no es acceso. La comprensión no es reencuentro. La compasión no es la llave de mi puerta. Petra solicitó plaza en una escuela de música en el norte y la aceptaron en diciembre. Se enteró un jueves por la tarde y me llamó desde el colegio. Estaba en una reunión cuando el teléfono vibró, vi su nombre, salí al pasillo y descolgué. Dijo, mamá, me han aceptado. Estaba en el pasillo de la sucursal de la caja de ahorros que dirijo desde hace 14 años y lloré por primera vez en mucho tiempo, no de dolor, solo de la alegría sin complicaciones de ese momento. Volví a la reunión con los ojos enrojecidos. Mi compañera Dolores me miró y negué con la cabeza, estoy bien. Ella asintió, y volvimos al retraso de solicitudes. Decir no me hizo cruel. Me hizo responsable. La familia es quien aparece cuando no hay nada que ganar. Pienso en quien estuvo ahí para mí durante esos meses. Dolores, que hizo la pregunta correcta y me dio tiempo para responderla sola. Ana Mejías, que hizo una sola pregunta y dejó que la respuesta hiciera el trabajo. Petra, que se comió su pan y dijo vale, y lo decía en serio. Que confió en que su madre había hecho las cuentas y los números eran correctos. Pienso también en Gerardo, en su casa en Robledillo con las ayudas de los servicios sociales y el jardín que corta en su tractor el último sábado de cada mes. No le deseo ningún mal. Le deseo, si acaso, esa claridad particular que llega cuando por fin tienes que saber cuánto cuestan las cosas de verdad. Si alguna vez han financiado en silencio una paz que solo les costó a ustedes, el trabajo, el dinero, los años de presencia, pregúntense cuándo fue la última vez que alguien notó que estaban eligiendo estar ahí. No obligación. No deuda. Elección. El momento en que entienden la diferencia es el momento en que el cuaderno empieza a significar algo distinto. ¿Qué harían ustedes si una noche se sentaran con 9 años de sus propias decisiones en un cuaderno, lo sumaran todo y por fin vieran la cifra con claridad?